Voy a leer del 21 hasta el 28 porque es un solo bloque el que está allí, pero he dividido la predicación en secciones más cortas por razón de lo que contiene el texto, y creo que nos podemos enfocar en 3 versos el día de hoy. Pero vamos a leer del 21 al 28 de la Biblia de las Américas. Dice así: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Señor, oramos pidiéndote ayuda para ser iluminados en este texto y entender lo que Mateo escribió aquí y qué fue lo que se quiso decir aquí, qué significa allí, Señor, y cómo lo podemos tomar nosotros y aplicar a nuestras vidas, y donde encontremos estos principios, obedecerte, Señor. Ayúdame a mí a ser fiel y mantenerme bajo la autoridad del texto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Pedro a este punto ha confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo felicita, Jesús celebra con él, porque ha recibido esta revelación del Padre, lo que hemos visto en las predicaciones anteriores. Y después el Señor se mueve a enseñarle a sus discípulos acerca de la iglesia, cómo Él es quien establece la iglesia. La iglesia es del Señor, dice: yo edificaré mi iglesia. Estuvimos hablando de eso la semana pasada. Y es la iglesia el medio que Dios usa para llevar a cabo su propósito en la tierra para con todas las naciones. Quedamos claros que fuera de la iglesia no hay plan, fuera de la iglesia no hay bendición, fuera de la iglesia Dios no tiene nada en la tierra, solamente es para su iglesia, donde se encuentran todos los creyentes en el mundo formando parte de la iglesia. Les habló de la autoridad que le dio a Pedro, quien representa a los discípulos, apóstoles, y por ende representa a toda la iglesia, para obrar con autoridad, la autoridad que viene del cielo, y el respaldo que tiene al atar las cosas en la tierra son atadas en el cielo. Vimos la explicación de toda esta porción. Hablamos también de que estos son de los textos más mal usados en la Biblia, y hago énfasis en más mal usados porque son fundamentales para el entendimiento de la iglesia. Lo que está sucediendo aquí es fundamental. Entonces, cuando se toca algo que es tan fundamental, es como decir si este edificio tuviera, no lo tiene, pero hay edificios que tienen algo que lo sostiene en el medio. Ahorita son mejores como lo hacen, pero si se quita una de esas bases o si se quita una de esas columnas, todo el edificio queda tambaleándose. Entonces, cuando textos como esos son usados mal, todo lo demás que se edifica está tambaleándose, porque el fundamento se ha removido y se ha puesto algo más. Entonces, es importantísimo entender qué es lo que Mateo nos está presentando aquí en la narrativa de la conversación del Señor Jesús con sus discípulos, especialmente con Pedro, que es el que representa a todos allí. Y hoy vamos a ver cómo Jesús enseña la importancia de la cruz en el plan de la redención, lo crucial y necesario que es la cruz en todo el propósito de Dios, en el propósito de la redención para el hombre.
Y lo vamos a ver en 3 puntos. Primero, Jesús enseña el plan de Dios. Segundo, Jesús es ofendido con el plan del hombre. Y tercero, Jesús denuncia el plan del hombre. Y esto es lo que sucede en la conversación entre Jesús y Pedro. Sucede en los versos 21 al 23 y ahí nos vamos a concentrar. El primer punto es Jesús enseña el plan de Dios. El verso 21 dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hay mucha acción en lo que el Señor está describiendo aquí, de ir, de sufrir, de ser muerto y de resucitar. Y está hablando una nueva enseñanza para los discípulos, después de la confesión de que Él es el Mesías, después de la declaración que Él va a establecer su iglesia y esta va a prevalecer, la autoridad que tienen los creyentes. Y ahora el Señor allí con sus discípulos les está enseñando más acerca de quién es este Mesías que ellos han declarado, cuál es la obra que Él viene a hacer y la centralidad de la cruz en el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y la cruz, como lo presenta aquí, es la dirección a la que Jesús se empieza a mover más directamente ahora. Cuando Él nació en Belén, el Señor venía con el propósito de un día venir a morir en la cruz. Hablar del nacimiento del Señor y no mencionar la cruz no tiene sentido, porque hace de Él otro bebé más, otra persona más. Pero cuando tomamos la centralidad de la cruz en el ministerio de Jesús, vemos el significado completo de su ministerio aquí en la tierra. Todo está diseñado y todo está preparado conforme las palabras que Jesús dice para Él llegar a la cruz, camino a Jerusalén, a sufrir, a morir y a resucitar. Y Jesús le está declarando así con detalle su identidad como el Mesías. Esta parte de la identidad del Señor Jesucristo es algo que los discípulos están en un proceso de aprendizaje. Él los está llevando, le está dando lecciones poco a poco, consistentes en cuanto a quién es Él. Y por medio de muchos milagros y pruebas, ha demostrado su poder, ha demostrado quién es Él como el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y a partir de la declaración de Pedro, empieza a hablarles del momento máximo de su ministerio aquí en la tierra, que es su sufrimiento y su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos en Jerusalén. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, escribe acerca de la centralidad de este mensaje que Jesús le está dando a sus discípulos. Y quisiera que vayamos allí para mirar la centralidad de la cruz en el ministerio de Jesús en Romanos 6, versos 3 al 4. Pablo habla allí de ser bautizados en Cristo. Este texto que vamos a leer es importante aclarar que es un texto seco, es decir, aquí no hay agua. Aunque habla de bautismo, no está hablando del bautismo en agua, está hablando de la unidad con Cristo. Y dice Pablo, versos 3 al 4 en Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No es el bautismo en agua, este texto es seco, acuérdese, está hablando de la unidad. Ser bautizado en Cristo Jesús quiere decir ser unidos en Cristo Jesús. Ser uno con Él es el momento de la salvación. Entonces, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces Pablo está hablando, la identidad del creyente con Cristo tiene que ver con la muerte del Señor Jesucristo. Algo que hacemos cada mes, que hemos decidido hacer cada mes cuando celebramos la Santa Cena. Anunciamos ¿qué? ¿Qué es lo que anunciamos al celebrar la Santa Cena principalmente? La muerte de Cristo hasta que Él venga. Él está enseñándole, nosotros tenemos la ventaja de que miramos la historia hacia atrás. Los discípulos tienen la desventaja
de que todavía no ha sucedido la historia. A ellos se les está presentando las verdades que vienen, pero no lo han vivido todavía. Ellos tienen que entender y creer lo que Jesús dice, pero ellos tienen una historia hacia atrás que es la que está influenciando su pensamiento y su corazón cuando escuchan las palabras del Señor. Y yo lo que estoy tratando de hacer al moverme afuera del texto de Mateo es mostrar la relevancia de lo que Jesús está diciendo, qué es lo que hay en el corazón de Él. Y nos salimos de la historia de Mateo y nos adelantamos en la historia para mirar qué dijo el apóstol Pablo acerca de esto, qué dicen las Escrituras acerca de lo que Jesús enseñó. Y nos deja ver más el corazón del Señor, que los discípulos no podían, nosotros sí podemos, pero nos ayuda a entender la importancia de la declaración del Señor Jesús al hablar así con Pedro. Verso 10 al 11 de Romanos 6. Dice, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús está hablando de su muerte y de su resurrección, Él está introduciendo el elemento del pecado dentro de su ministerio. Y obviamente para los discípulos es algo que no encaja, no tiene sentido al escuchar las palabras del Señor, lo que Él está diciendo. En Filipenses, Pablo describe la actitud de Cristo al obedecer al Padre como una actitud fiel hasta la muerte. En Filipenses 2:8 dice que Jesucristo fue fiel hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Ahí está el elemento de la cruz. Y cuando miramos ese texto, miremos allí en Filipenses 2:8 para que miren lo central de la cruz en el ministerio del Señor Jesucristo, en la gloria de Dios, en la honra del Señor, en el cumplimiento del plan de Dios aquí en la tierra. En el 2:8 dice, porque Dios, estoy leyendo donde no es, Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y los versos 9 al 11, por lo cual, ¿qué es por lo cual? Por la obediencia de Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Sin la cruz no hay exaltación para Cristo. Sin la cruz no hay completamiento de su ministerio aquí en la tierra. Dice el verso 10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La cruz está ligado centralmente con la vida del Señor Jesucristo, con el logro, el éxito, el cumplimiento de su propósito al venir aquí en la tierra en obediencia al Padre. Está ligado con el rescate que el Mesías trae para Israel y para la humanidad, pero está ligado con la cruz. Entonces el mensaje de la cruz. Mire lo que Jesucristo está estableciendo. Regresemos allá a Mateo y miremos un poquito el orden cómo vienen las cosas. Les preguntan quién dice la gente que es Él. La gente tiene un concepto errado, pero los discípulos declaran: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Están declarando su identidad. Jesucristo establece eso con ellos, con esas preguntas. Después Jesucristo establece la iglesia. Yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la iglesia de Él la establece. Y también afirma que la declaración de Pedro viene porque Dios se lo revela. Dios obrando en Pedro. Después el Señor Jesucristo, yo también te digo. Y establece su iglesia. Es Dios obrando todo el tiempo. Después Jesús les dice, es necesario que yo sufra, muera y resucite al tercer día. Es necesario que esto suceda para que todo esto que les he dicho se pueda llevar a cabo y tenga sentido. Esa declaración de Pedro, de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no tiene sentido si no se habla de la cruz. Esa declaración de Cristo de que edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o de la muerte no prevalecerán contra ella, no tiene sentido si no se habla de la cruz. Porque a menos que Dios trate con el pecado del hombre, no hay manera de establecer nada, no hay manera de tener ningún plan. Dios con Israel los llamó, los estableció como nación, les dio la ley, les dio los profetas, los guió, los llevó, los estableció, pero siempre desobedecieron al Señor.
siempre estaba el problema del pecado con Israel. Siempre hubo ese problema. Siempre fue una nación necia delante de Dios, aunque habla de un remanente. Y siempre en medio de todo eso Dios habla de la promesa. Lo voy a restaurar, lo voy a restaurar, lo voy a establecer otra vez como nación. Voy a cumplir mis promesas con ustedes porque a ustedes se las di. Y en ese proceso viene Jesús, el Mesías. Dios cumple su promesa para que Él venga. Ellos esperan ser restaurados. Ellos esperan ser establecidos como nación. Pero cuando Jesús dice, tengo que sufrir y morir, no encaja con lo que ellos han esperado por siglos, las promesas de Dios para ser restaurados como nación. No encaja, porque que el líder lo van a maltratar, que el líder va a sufrir, que los enemigos de él son los que van a tener triunfo sobre él, maltratándolo y llevándolo a la cruz. No encaja, como que allí las esperanzas de los discípulos, yo me imagino que llegan a una pared como que se detiene, como que no comprenden por qué esto. Pero es que Dios tiene que tratar con el pecado de Israel para poderlos restaurar. Pero vamos a ver más adelante que ellos se niegan a recibir eso y se abren las puertas para los gentiles. La iglesia del Señor entra y después el Señor cumple esa promesa con ellos cuando cumple Isaías 53 en el futuro. Es una declaración de un judío hablando en Isaías 53 acerca de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo introduce aquí el elemento de la cruz, central en el mensaje del Evangelio, central en la tarea de los apóstoles de ahí en adelante. Miren Apocalipsis 5:6, para que veamos un poquito más de la importancia de la cruz, de la importancia del hecho de que Jesucristo murió, que fue inmolado. Apocalipsis 5:6 es la conclusión de los tiempos. Apocalipsis, no 5:6, pero en general Apocalipsis nos deja ver con la visión que recibe Juan lo que sucede en el cumplimiento de los tiempos de Dios y cuando Jesús es exaltado en los cielos y es declarado qué pasó para que Él fuera exaltado así, qué pasó para tener todo ese triunfo y esa gloria de nuevo. Apocalipsis 5:6 dice, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado. Está hablando del tipo de muerte que el Señor sufrió, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dice que entre el trono, el lugar donde Dios es exaltado. Mire verso 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Mire el verso 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. El elemento de la cruz ahí se encuentra en la exaltación que el Señor Jesucristo está recibiendo en el cielo. Y Apocalipsis da más detalles, inclusive durante el reinado milenial, comparando con los textos en el libro de Ezequiel, habla de más sacrificios. Y la pregunta es, ¿por qué sacrificios? Si ya Jesucristo hizo su sacrificio. Y parece que es un memorial, un recordatorio, porque la parte central del ministerio de Jesucristo es la cruz. Y le ayuda a las naciones a recordar lo que Jesucristo hizo por las naciones. Es central la cruz en el mensaje del Evangelio, es central la cruz en el ministerio del Señor Jesucristo. Él es el cordero que fue inmolado y a los discípulos les está hablando en futuro. Nosotros miramos al pasado, miramos al cielo en el futuro y podemos poner todo esto junto. La palabra nos permite ese privilegio. Los discípulos tienen la palabra del Señor Jesucristo solamente. Y Él aquí, al hablar así, deja ver lo que está en su corazón, enseñándoles lo que sigue en su ministerio aquí en la tierra. La necesidad de ir a Jerusalén, ser maltratado, morir y resucitar al tercer día. Jesús así está profetizando el lugar, está profetizando en manos de quién va a ser su muerte, el tiempo exacto en que se va a levantar de los muertos al tercer día. Y Pablo
más adelante resume esto en 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Mire cómo está resumido el Evangelio en 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto está profetizado en el Antiguo Testamento. Pablo dice, conforme a las Escrituras, se está refiriendo a eso. Y Jesucristo ha cumplido todas estas Escrituras. Y viene a ser la parte central del mensaje del Evangelio. Entonces, cuando leemos lo que Jesús habla con sus discípulos, y Él anuncia que Él va a morir, y que después va a resucitar al tercer día, no debemos pasar en este texto como que, le está diciendo que va a pasar algo más adelante. Debemos detenernos y pensar, ¿por qué Jesús está hablando así? ¿Por qué cambia su manera de hablar? Porque mire, en el verso 21, desde entonces, regresé a Mateo 16, desde entonces, después de que confiesan que Él es el Mesías, después de que promete establecer su iglesia, les da autoridad, desde entonces comienza a hablar a sus discípulos acerca de su muerte y lo hace como 4 o 5 veces leyendo el resto del libro de Mateo. Está estableciendo lo esencial en su ministerio. Y obviamente que su muerte cubre el pago del pecado, representa la justicia de Dios, el poder de Dios, la fidelidad de Dios, el carácter de Dios, quien planeó hacer esto desde antes de la creación del mundo. Ese era el plan de Dios. Lo anunció a través de los profetas y Dios es fiel para llevarlo a cabo a través de su Hijo Jesucristo, el Rey de Israel. Estoy haciendo un montón de énfasis en esto, por lo que vienen las palabras de Pedro más adelante, para entender por qué esta confrontación y por qué también la respuesta del Señor Jesucristo cuando Él está tratando de establecer esto. Así que los discípulos, ellos no pueden ver todo esto. Ellos, aunque han conocido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mantienen la idea general de un Mesías político, un Mesías liberador, con un ejército que los libere de los romanos y que los establezca como la nación principal sobre la tierra. Sí, ese es el propósito de Dios, pero no aquí, no en este tiempo, y no así, como ellos están esperando. Entonces, los sacerdotes, los líderes religiosos, escribas y fariseos, ellos no pueden al final de su ministerio aceptarlo, sino rechazarlo. Ellos lo repudian al Señor Jesucristo, rechazan al Rey de Israel, los líderes religiosos, lo que Jesús les está diciendo, pero en la mente de los discípulos, posiblemente esto es lo que está. Ya declaramos que Él es el Mesías, ya entendemos quién es Él, ya nos habló de la iglesia, vamos a tener autoridad. Entonces, ahora lo que entra es que los líderes religiosos van a entender seguramente, porque hay cierto tipo de esperanza en los que dirigen a Israel, pero Jesús viene y les dice, no van a entender, al contrario, me van a matar, van a hacer que sufra y voy a morir en sus manos. Y es un choque para ellos. Así que oyen a Jesús hablar de sufrimiento y muerte, pero nunca escuchan que el Señor dice que Él va a resucitar al tercer día. La resurrección del Señor Jesucristo fue un misterio para ellos. Aún después de que Él murió, aún después de que Él resucitó, a algunos les costaba trabajo que Jesús había resucitado. No podían comprender eso, fue algo velado para ellos. Es claro para nosotros, pero no para los discípulos. Yo creo que mirarlo así nos ayuda a entender lo que está sucediendo aquí. Y ahí nos movemos al segundo punto. Jesús es ofendido con el plan del hombre. Jesús presenta el plan de Dios. El plan de Dios es que Él sufra, que Él muera y que resucite al tercer día. Pero miremos el plan del hombre en el verso 22. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Ellos están desconsolados, tristes, desconcertados con las palabras de Jesús. Para ellos la noticia que acaban de recibir es malas noticias. Su esperanza se desvanece.
El amanecer de la declaración acertada de Pedro se había desvanecido y seguramente se sienten derrotados a este punto. Pero Pedro, siendo el más rápido para hablar, toma la palabra y se acerca a Jesús. Yo me imagino cuando Mateo está narrando que Pedro, tomando a Jesús, llevándolo aparte, lo agarró del brazo. Como, ¿sí le ha pasado alguna vez que está en un lugar público y su chiquillo está haciendo algo y usted dice, esto no puede ser, y lo agarra del brazo, vente conmigo? Yo creo que ahí va Pedro con el Señor Jesucristo, vente conmigo. Y lo lleva para un lado para reprenderlo. Y lo que está sucediendo es que Pedro ha sido llamado como bendecido por el Señor, ha sido reconocido en su declaración revelada, habiéndola recibido de Dios. Le afirma que le va a dar las llaves del reino de los cielos, le afirma que lo que ate en la tierra va a ser atado en el cielo. Y yo creo que a Pedro se le subió fuera de lugar lo que el Señor le está diciendo por la actitud que está tomando aquí. Porque Pedro está reprendiendo al Señor Jesucristo. Imagínese, es como que usted regaña a su chiquillo de 5 años porque hizo algo que usted dice, tengo que reprenderlo. Y su chiquillo de 7 años lo agarra usted del brazo y le dice, vente para acá, ¿cómo que vas a regañar a mi hermanito? Usted dice, este escuincle, ¿no? Así se dice en mexicano. Así está Pedro con el Señor Jesucristo. Es chistoso viéndolo desde aquí, pero para Pedro, él siente que está haciendo lo correcto. Él siente como que, ¿cómo le puede pasar esto al Mesías? ¿Cómo puede pasarle tal cosa al Hijo de Dios? No puede ser. Y en cierto modo piensa que Jesús está fuera de su mente al hacer esto, lo cual es muy ofensivo, pero no se da cuenta. Y piensa que tiene una autoridad superior sobre Jesús. Piensa que él sabe más que lo que Dios sabe en este punto. A veces el creyente le puede pasar así a leer las Escrituras, donde Dios específicamente dice qué hacer, pero el creyente hace lo opuesto a lo que Dios dice y está demostrando, según en su corazón, que él o ella sabe más que Dios. No obedecer a Dios es asumir que tiene más autoridad que Dios. Hay mucha arrogancia allí y es lo que está sucediendo con Pedro en realidad. Cuando quiere reprender al Señor, dice, así que comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Está dándole el plan de él, el plan del hombre. Pedro presenta el plan del hombre. Mi plan es mejor, no tienes que sufrir. Mi plan es mejor, no tienes que esperar. Mi plan es mejor. Tú lo puedes tener sin pasar por ningún sufrimiento. Está regañando o tratando de regañar al Señor Jesús. Qué escena la que está sucediendo aquí. Después de que había declarado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y con esa declaración, Pedro está declarando que Jesucristo es igual a Dios y no hay otro ser superior a Él. Ahorita cambia completamente en su manera de pensar y de actuar. Imagínese una persona hoy en día que reprenda a Dios. Estábamos hablando, pusimos una pregunta en la clase de la escuela dominical hablando del perdón. Y la pregunta fue, ¿creen que es correcto que alguien diga que tiene que perdonar a Dios? Y suena ridículo, pero hay gente que piensa así, hay gente que hace esas cosas. Hay gente que piensa que puede ir ante Dios y hablarle como ellos quieren. Hay gente que piensa que pueden ir ante Dios, come as you are, ven como tú eres delante de Dios, no importa cómo vengas, tú ven delante de Dios. Déjeme decirle que no es así. Pedro trata de venir a Jesús con su propio pensamiento, con su propio razonamiento, con su propia idea de lo que es el reino y el plan de Dios. Pero está muy equivocado, en realidad es ridículo y está mostrando la estupidez del humanismo y lo que el humano, el hombre hace cuando se aparta de la verdad de Dios. Queda expuesto a algo sin sentido en realidad. Dice, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. ¿Cómo se te ocurre hablar así, Señor? Dios te guarde, jamás pase esto. Muy preocupado, Pedro, por el bienestar del Señor Jesús.
porque como es el Mesías, no debe sufrir, y menos la muerte. Mateo en su narrativa nos deja ver cómo Jesús confronta la situación y llama cada cosa por su nombre. Inmediatamente el Señor confronta esta situación. Pues la actitud de Pedro nos deja ver cómo es el plan del hombre. Por eso, y ahorita vamos a ver lo que Jesús le dice a Pedro. Pero el plan del hombre es muy común hoy en día. Esa frase de Pedro es muy común hoy en día. Es muy común. Y se predica así en muchos lugares. Es más, hay gente que, una vez en mi casa llegaron unos amigos y me pidieron que orara por ellos. Y ellos decían, queremos recibir, danos. Y yo, no traigo mucho, pero puedo orar por ellos. Pero ellos esperaban que yo profetizara sobre ellos las palabras de Pedro con Jesús. Que nada te pase mal, que todo te vaya bien, que nunca te enfermes, que no tengas oposición, que tu hogar sea como tú lo has figurado en tu mente y así sea. Que el dinero que recibas sea el que tú has puesto en tu corazón y así tenga que suceder. Que no haya oposición, que no haya dificultades en tu vida. ¿No han oído? ¿No han sabido cuando predican? Dios tiene un plan grande en tu vida. Dios tiene un ministerio poderoso para ti. Una vez hablando con un joven, y eso es la declaración de Pedro. Le decía, ¿y tú en qué ministerio sirves en tu iglesia? Porque se supone que cada creyente debe servir a su iglesia en un ministerio específico. Porque el Espíritu Santo ha dado dones a cada uno. Él dijo, oh, Dios me habló que me va a usar en un ministerio muy grande. ¿Y cuál ministerio es? Oh, en la música, voy a ser un cantante muy famoso. ¿Y qué estás haciendo para llegar allí? Porque si así es, va a tener que sufrir mucho seguramente. Dijo, oh, estoy sentado esperando. Y le digo, ocúpate que tengas una silla muy cómoda, porque seguramente ahí te vas a tener que quedar. Esperando. El plan del hombre no es el plan de Dios. Pedro quiere imponer el plan del hombre sobre el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el plan del hombre? Los judíos quieren que los haga una nación que domine sobre toda la tierra, sin ningún tipo de sufrimiento, sin ningún tipo de oposición, sin ningún pago por el pecado, sin ninguna justicia llevada a cabo por el Padre. Y no puede ser así. Y el tercer punto es cuando Jesús denuncia el plan del hombre. Y en el verso 23, pero volviéndose él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué interesante, me encanta la respuesta del Señor Jesucristo. La explicación que di de la cruz, me fui a textos en Romanos, usamos textos en Filipenses. Miramos que la centralidad de la cruz tiene que ver con la gloria de Dios, la exaltación de Cristo. Fuimos a Apocalipsis para mirar cómo en el cielo Él es exaltado porque es el Cordero inmolado. La centralidad de la cruz está en todo lugar en la palabra del Señor. Entonces lo que Pedro está queriendo poner como el plan del hombre, está pisoteando, tratando de pisotear el plan de Dios que es superior al plan del hombre. Lo que pasa es que al hombre no le parece. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir si yo soy cristiano? Yo soy hijo del rey, nomás con que lo declare, que se lo pida a Dios, con que lo crea con todas mis fuerzas y lo grite, lo voy a tener. ¿Por qué no si soy el hijo de Dios? Soy el hijo del rey, perdón. Ese es el plan del hombre. Pero ese plan, de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo, viene de parte de Satanás. Y Jesús no se sienta a platicar con Pedro. Jesús no se toma el tiempo de pensarla y mirar. Él sabe lo que le quiere comunicar a sus discípulos, lo que les quiere enseñar. Y las palabras de Pedro van completamente en oposición al Señor. Yo creo que Pedro lleva al Señor tratando de reprenderlo y Jesús se voltea de frente y le dice, apártate de mí, Satanás, quítate de aquí, me eres piedra de tropiezo. En esas palabras Jesús le está diciendo, eres tan insignificante que eres como una piedra que la levanto y la tengo que tirar para atrás para seguir caminando. Eso es lo que estás haciendo, Pedro. El plan del hombre, eso es, para Dios, no sirve. No sirve, no hay plan en el mundo, no existe nada que se pueda sostener. No hay esperanza en el mundo, no hay esperanza. En las promesas de prosperidad, de riqueza, de salud, de bienestar que el mundo ofrece, no hay nada. Y Jesucristo declara que ese plan del hombre es un plan satánico.
que es una piedra de tropiezo, que no tiene nada que ver con las cosas de Dios, sino con las de los hombres. Interesante, el verso 17, Jesús lo llamó bienaventurado. Habló que Pedro había sido inspirado por Dios. Y aquí exactamente usa lo contrario, lo llama Satanás. Primero inspirado por Dios y ahora inspirado por Satanás. Increíble, tal extremo. Pero es la realidad del hombre. Y al creyente le puede pasar así. El creyente puede bajar la guardia espiritualmente, descuidarse en las cosas que Dios le pide y venir a ser un instrumento de Satanás en contra de la iglesia del Señor. Es de cuidado, porque Satanás es un enemigo real. Satanás sabe que la cruz es esencial en el ministerio de Jesús. Satanás conoce las profecías y él quiere oponerse a que eso se lleve a cabo. Entonces Jesús no la piensa, se voltea y de frente expone lo que está sucediendo. Cuando el nombre de Dios es deshonrado, el creyente no tiene por qué pensarla para responder. No tiene por qué esperar para responder. No tiene por qué. Cuando hablo personas que atacan la palabra del Señor y trato de explicarles y atacan la palabra del Señor y trato de corregirlos y atacan la palabra del Señor, me volteo y les digo, tú eres un enemigo de Dios. La ira de Dios está contra ti. Eres un maldito de Dios. Eres una cabra porque Dios tiene ovejas y cabras. Y si no te arrepientes, la ira de Dios viene contra ti. Tú eres un enemigo de Dios. No hay manera de tratar esas cosas que no sea así. O nos vamos a sentar a tomar un café y a tratar de convencer a uno que abiertamente se está levantando contra Dios. Pedro se levantó contra Dios en su declaración. Y la seriedad del asunto amerita una confrontación como esta. El honor y el carácter de Dios están en juego con la reprensión de Pedro, porque Jesús anuncia la centralidad de la cruz, está hablando del carácter de Dios, de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la justicia de Dios. Si nos detenemos a pensar en la cruz, tenemos que hablar de todas estas cosas y más del carácter de Dios. Y en realidad, el diablo ha tentado a Pedro y está trayendo la misma tentación. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Mateo 4? ¿Se acuerdan cuando el Espíritu lleva al Señor Jesús al desierto por 40 días? Y cuando está en el desierto, Satanás tienta al Señor Jesús. ¿Y se acuerdan que la centralidad de la tentación de Satanás para el Señor Jesús es evitar que Él llegue a la cruz? Porque le ofrece los reinos de la tierra, le ofrece la satisfacción de su hambre sin tener que esperar, haciendo la piedra como un pan. Todo lo que Satanás le ofrece al Señor Jesucristo es, no tienes que esperar, no tienes que sufrir, tú eres el Mesías. Tírate, la gente te va a ver cuando caigas, no te pasa nada, todos te van a ovacionar y vas a estar establecido y ya está listo. Es lo mismo que Pedro está haciendo aquí. Satanás lo está usando a él. La tentación era que Jesús tomara el camino corto a la gloria sin tener que sufrir, sin tener que esperar. Y las palabras de Pedro coinciden exactamente con ese mal propósito. El diablo no niega quién es Jesús, tampoco Pedro, pero ambos sí niegan el propósito de Dios y solamente buscan la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Es el mismo sistema del mundo. Todos buscan la gloria del hombre, pero no la de Dios. Todos buscan la opinión del hombre, pero no la de Dios. Pero Jesús dice a ese sistema, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Es un término despectivo, es un estorbo, es insignificante en el propósito de Dios, solo sirve para ser tirado, quitado del camino. Es lo que Jesús hace. Él no está desechando a Pedro, pero sí está desechando su pensamiento terrenal. Eso lo está desechando en Pedro. Su pensamiento carnal, su pensamiento egoísta. Ese es el sistema del diablo donde el hombre es el centro y Dios tiene que entrar en su programa, el programa del hombre. Dios es traído al programa del hombre. Pero es al revés. Y Jesús se encarga de enderezar las cosas con sus discípulos. En este caso Pedro.
Es el instrumento de enseñanza que el Señor usa para instruir a los demás discípulos y a nosotros el día de hoy. La cristiandad sin la cruz no sirve para nada. Fíjese en todas las religiones del mundo, cualquiera, la que usted quiera. Hay cientos, hay miles de religiones en el mundo. Todas no tienen el elemento de la cruz. Sus dioses y las cosas que ellos proclaman están hechas conforme a su propia conveniencia, pero ninguno de sus dioses tiene el elemento de la cruz, del sacrificio, de la muerte, del amor, del poder para resucitar de entre los muertos. El cristianismo tiene un mensaje exclusivo y Jesucristo, en preparando a sus discípulos, está estableciendo paso a paso cada una de estas verdades y el creyente hoy en día necesita considerarlas. Sin la cruz, el cristianismo no es nada. El ejemplo de Jesús no es suficiente para el hombre. Hay gente que quiere hablar de Jesús como un buen ejemplo a seguir. ¿Y la cruz? Todos necesitamos no un buen ejemplo, sino un Salvador, porque hemos pecado y estamos condenados. El pensamiento del inconverso lo lleva a creer que la cruz de Cristo es algo tonto. Miremos un poco del pensamiento del hombre. 1 Corintios 1:18. Ayer estaba mirando una conferencia en la internet de ACBC con Heath Lambert. Y en la introducción, él estaba estableciendo cuál es el fundamento de la consejería bíblica, en qué se fundamenta la consejería bíblica. Y empieza a presentar los diferentes métodos que tienen psicólogos cristianos, que es un oxímoron, psicólogos cristianos que quieren integrar la psicología con la Biblia, quieren integrar la Biblia con la psicología, quieren integrar más de la psicología que la Biblia, quieren integrar más de la Biblia que psicología, y al final presenta a un consejero bíblico y presenta la diferencia entre todos. Y los libros que escriben estos psicólogos cristianos cuando dicen consejería cristiana o psicología cristiana o ayuda cristiana, está el título cristiano en sus libros y los venden por montones. Y al leer todos los libros, en un capítulo hay un párrafo pequeñito que dice si esa persona necesita de Cristo, que su pastor le hable allá. Rechazan completamente la centralidad de la cruz. Se resisten a tomar la enseñanza del Señor Jesucristo y admitir que el único cambio en el ser humano viene por consecuencia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Obviamente que estamos hablando que es esencial para evangelizar, es esencial para instruir a nuestros hijos, es esencial para llevar a cabo nuestro matrimonio, es esencial para ser efectivos en el trabajo, es esencial para tener un corazón humilde, es esencial para poder servir a los demás, para poder amar, para poder perdonar. La cruz es esencial, sin la cruz no tenemos nada. En mi opinión, el creyente debería pasar mucho tiempo meditando en la cruz del Calvario. ¿Por qué hay una oposición tan grande del principal de los apóstoles cuando Jesús les presenta la centralidad de la cruz? Miren lo que Pablo dice en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad o es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. El poder del creyente se encuentra en el mensaje de la cruz. La perdición del impío se encuentra en rechazar la cruz. Mire el verso 23 ahí mismo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Predicamos a Cristo crucificado, porque al hablar de la cruz tenemos que hablar de pecado. ¿Cuál es el símbolo cristiano más atacado en todo el mundo? Si no es la cruz. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la cruz le ofende al mundo? Porque cuando se habla de la cruz se tiene que hablar del pecado del hombre. Porque cuando se habla de la cruz se habla de la condenación del hombre ante el juicio de Dios. Tiene que hablarse de eso. Muchos quieren evangelizar sin jamás llegar a la cruz. Muchos misioneros hoy en día hablan del Jesús que creen los musulmanes, del Jesús que creen las religiones, porque ese Jesús no es necesario hablar de la cruz, entonces no hay rechazo, no hay persecución, no hay sufrimiento,
tienen el plan de Pedro bien metido en sus corazones. Lo que Pedro le dice al Señor es mentiras. Y esta mentira viene de Satanás. En Juan 8:44 Jesús le dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Y el mensaje del diablo es el que van a comunicar. Porque no están pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, le dice Jesús a Pedro. Pero mire lo que Jesús hace con Pedro, regresando allí a Mateo 16. Qué bueno que Jesús no es uno de nosotros, porque hubiéramos fulminado a Pedro en el momento. Ya, lo desapareceríamos. ¿Cómo te atreves? Pero Jesús lo reprende, lo llama a su pecado, a su error, lo llama como lo que es, lo pone en su lugar, pero no suelta a Pedro. Jesús detiene a Pedro, pero no lo suelta. Jesús lo sigue sosteniendo. Miren lo que dice, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, y le deja saber el por qué. ¿Por qué Pedro llegó a esa conclusión en ese momento? Jesús le muestra la razón de su falta. Pedro usó su propio razonamiento, tuvo preguntas en su mente, pero no las contestó con lo que conocía de la palabra, sino con sus propias conclusiones, y ofendió gravemente al Señor, al punto que vino a ser instrumento de Satanás. El creyente a veces tiene problemas en su vida, tiene situaciones en su vida y no quiere buscar en las Escrituras qué es lo que Dios dice. Quiere usar su propio razonamiento, quiere basarse en su propia experiencia y llegar a sus propias soluciones. ¿Y qué hace? Causa más problemas. En toda consejería, en todo discipulado, este es el centro del asunto siempre, 100%. 100%. Ese es. Porque están enfocados más en las cosas de los hombres que en las cosas de Dios. Y obviamente para eso está el discipulado y la consejería, para ayudarse. Cristo le está ayudando a Pedro en este momento. Le está empezando a enseñar a él y a sus discípulos y a nosotros. Cuando el creyente también se enfoca en su propio sufrimiento y en base a su propio sufrimiento y dificultad toma sus decisiones, cae presa de las mentiras de Satanás. Deja su mente en lo terrenal y se olvida de lo espiritual. Mire lo que dice Santiago 1, versos 2 al 4. Miren, hermanos, al estudiar este texto es fascinante. Cuando el Señor Jesucristo declara algo, cuando Él dice algo, usted está leyendo la Biblia, el Señor Jesucristo dice algo y es nuevo en el texto. No está anteriormente declarado. Usted tiene que detenerse. Usted tiene que mirar de cerca ese verso que está leyendo. Tiene que mirar toda la secuencia de lo que está leyendo, lo que está pasando allí. Porque es crucial, ese conocimiento es esencial, detenerse y mirarlo de cerca y entender. Mire todo lo que implica. Santiago 1, 2 al 4 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero necesitas sufrir. ¿Quieres ser moldeado? Necesitas sufrir. Vas a pasar por sufrimiento. Entonces, ¿qué dice Santiago? El enfoque no es tu sufrimiento. El enfoque es glorificar a Dios en medio de tu sufrimiento. Es una de las oraciones que más queremos promover aquí. ¿Oramos por sanidad? Sí, debemos mostrar compasión, misericordia, llorar con el que llora, cargar su carga. Pero en medio de eso suplicar que el que está sufriendo glorifique a Dios sobre todas las cosas. Que el centro de su vida no sea su sufrimiento, que el centro de su vida sea a Dios y cómo honrarlo a Él a pesar de las limitaciones que tiene. En el verso 12 ahí Santiago dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Es una bienaventuranza, es una bendición soportar la prueba. Pero ¿cuál es el mensaje del mundo? Bueno, el mensaje extremo, el más satánico, y usted lo va a reconocer, pare de sufrir. La iglesia de la Rosa no sé qué, y para de sufrir. Ese es bien satánico. Es bien satánico. Jesús dice, apártate de mí, Satanás, a ese mensaje, el sistema del hombre.
¿Qué ofrecen las compañías que sacan sus productos de vitaminas, por ejemplo? Y constantemente salen. Constantemente. Nosotros cambiamos de teléfono hace poco. Y ese teléfono trae un montón de anuncios. Y hay hate, odio que estén saliendo esos anuncios tanto allí. Pero noto que principalmente salen anuncios de tómate esto y todos tus problemas de salud se van a resolver. O tómate esto y tu condición física se va a resolver. O tómate esto y ya no tienes que sufrir. O tómate esto y te vas a rejuvenecer. El sistema del hombre es empujado completamente. Y el creyente tiene que rechazar y quedarse con la verdad de Dios y decir, Señor, si tú quieres que sufra, sufro. Está bien. Si no me quieres sanar, está bien. Y debo tener gozo en esto. Debo alegrarme. Porque Dios está obrando algo en mí para que su nombre sea mayormente exaltado. Es la oportunidad, por ejemplo, de los que paran en el hospital cuando están sufriendo. Me duele saber personas que están en el hospital y están demandando de las enfermeras, están demandando de los médicos, en lugar de estar sufriendo calladamente y sometiéndose al plan de Dios y en medio de eso glorificar a Dios, porque la gloria de Dios va más allá de su propio bienestar en ese momento. No quiero decir que no deba pedir un vaso de agua si tiene sed, una medicina si le falta. Pero el centro no es su sufrimiento, el centro es la gloria de Dios. En la gloria de Dios. Todos aquí hemos sufrido. Hemos tenido seres queridos que han muerto. Hemos tenido situaciones difíciles en la vida. Pero lo más importante en medio de todo eso no ha sido esquivar el sufrimiento, sino honrar a Dios en medio del sufrimiento. Y Pedro no puede ver eso. Jesús le está enseñando. La actitud de Pedro deja ver que el hombre no puede venir a Jesús a su manera, solamente a la manera de Dios. Y el hombre no puede venir a Jesús trayéndolo para que haga lo que Él necesita. Es al revés. Al que servimos es a Dios. Dios no es nuestro sirviente, somos sus esclavos. Le pertenecemos a Él. Jesús no es el que la gente quiere formar en sus mentes idólatras. Esto solo ofende a Dios y les aleja de la salvación. No es con el sistema del hombre para llegar a Dios. Este sistema niega la eficacia de la cruz y solo produce muerte. Jesús reprendió el camino de Pedro y le mostró lo equivocado que estaba. El camino de Jesús, la salvación, es por medio de la cruz, de sufrimiento. No hay otro camino, no hay otro medio. Pedro después entendió lo que el Señor le enseñó con el tiempo. Y miren lo que él escribió, ya que estamos en Santiago, vamos allá, 1 de Pedro 2:24. Estas son las palabras del mismo Pedro que quiso reprender al Señor Jesús. Y miren lo que dice, 1 de Pedro 2:24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pedro entendió. Jesús tomó el tiempo para enseñarle, lo corrigió y después le empezó a enseñar. Todos nosotros tenemos el sistema del mundo en nuestra mente y en nuestro corazón en diferentes niveles. Y todos nosotros lo manifestamos en diferentes niveles. Uno de esos niveles puede ser no hacer discípulos, porque es más fácil cuidar de mí mismo que cuidar de otro. Otro de esos discípulos puede ser la falta del compromiso. Otro de esos discípulos puede ser la falta de mostrar compasión y servir a los más necesitados. Otro de esos influencias del mundo puede ser, y tenemos que tener cuidado como iglesia, porque estoy pensando lo que Dios nos quiere ayudar a entender para aplicarlo también nosotros. Que no nos quedemos con el sistema del mundo. Esta semana hubo invitaciones a los hogares. Gloria a Dios por eso. Hace un mes o mes y medio se hizo otra vez. Magnífico. Pero no caer en la trampa de yo te invito, tú me invitas, yo te invito, tú me invitas. Porque el Señor dice, invita al que no te puede invitar de regreso. Invita al que no tiene nada. Invita al que no tiene comida y tú lo invitas y él no te va a poder invitar de regreso.
Da algo cuando tú sabes que esa persona no te va a decir después, "Oh, como tú me regalaste, ahora yo te regalo". Tenemos el sistema en el mundo, tenemos luchas, todos nosotros, en diferentes niveles. Podemos estar edificando nuestro propio castillito en nuestros hogares, en nuestras casas, y olvidándonos del propósito de Dios, de la iglesia, olvidándonos de lo que el Señor nos ha ordenado hacer, y como Pedro decir, no le vamos a decir al Señor Jesús, pero podemos decir, tal cosa no me pase a mí, tal esfuerzo yo no lo tengo que hacer, esos ministerios de allá, yo no me voy a ensuciar las manos allí. Tenemos que tener cuidado. ¿Dónde está nuestro corazón? Y dejarnos enseñar por el Señor. El Señor no nos desecha, el Señor nos confronta y nos dice, si eso es lo que piensas, si eso es lo que quieres hacer, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Eres un insignificante y no sirves para nada mientras pienses así. Pero este es el plan de Dios, porque Jesús les enseña a los discípulos que ellos tienen que sufrir después por Él en los versos siguientes que ya lo leímos. Si Dios quiere, la semana entrante lo vemos. Cuando dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome ¿qué? La centralidad de la cruz. En el ministerio de Jesús y en el caminar del creyente. Sin la cruz no hay nada. Necesitamos meditar en la cruz y conocer bien lo que significa la cruz. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie? Señor, no habría manera de que juntos estuviéramos aquí hoy tratando de conocer estas palabras que tú hablaste con Pedro, a menos que hubiera sido por la cruz. Señor, no habría manera para un día levantar los brazos y declarar, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y adorarte y bendecirte, a menos que haya sido por lo que sucedió en la cruz hace 2000 años. Señor, no habría manera de que obedeciéramos al Padre y viviéramos vidas justas delante de Él si solo siguiéramos un ejemplo. Necesitábamos la cruz. Tú viniste para ir a la cruz y completar allí tu ministerio aquí en la tierra. Fue allí donde tú declaraste, consumado es, ya está todo completo, ya está todo hecho, no falta nada. Pero Satanás se quería oponer y usó a Pedro para hacerlo. Y no hay diferencia con nosotros el día de hoy, Señor, cuando ponemos nuestros propios planes y propósitos. Cuando el enfoque está en nosotros y lo que prevalece es el mí, el yo y lo que el mundo me ofrece. Señor, guárdanos de esta tentación. Ayúdanos a aprender de este confrontamiento con Pedro y mirar que esa postura es satánica, es opuesta completamente a ti, nos hace enemigos tuyos si siguiéramos eso. Que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a distinguir, como hemos estado orando como iglesia en Filipenses 1, 9 al 11. A distinguir de acuerdo al conocimiento que tú nos das de tu palabra entre lo bueno y lo malo, a ser sinceros, a dar buenas obras que den fruto, que te agrade a ti. Pero para hacer eso, el elemento central es la cruz del Calvario. Ayúdanos a meditar en lo que pasó en la cruz para recordar el perdón que hemos recibido y el poder que tenemos para dar perdón. Ayúdanos que a través de la cruz tú nos reconciliaste contigo y ahora nos has dado el ministerio de la reconciliación por la cruz. Ayúdanos cuando celebramos la Santa Cena cada mes a mantener el enfoque que es por lo que sucedió en la cruz y anunciamos tu muerte hasta que tú regreses. Ayúdanos al predicar el Evangelio, Señor, hablar de la cruz, porque es necesario hablar del pecado, de la condenación, de la justicia y de la salvación. Padre, oramos por los que están escuchando este mensaje, por los que no han creído en el sacrificio de Cristo en la cruz, por los que han formado un Jesús falso en sus mentes o siguen una religión que no les presenta al verdadero Jesús, que puedan creer que es en la cruz donde está la reconciliación, que se arrepientan, que clamen a ti
que reciban esa fe necesaria para poder creer y ser salvos y tener vida eterna. Y a los que estamos en la fe, Señor, a predicar el Evangelio fundamentado en la cruz, a vivir nuestras vidas sabiendo que merecíamos el infierno, pero por la cruz estamos hoy aquí. El pecado perdió su poder sobre nosotros y estamos libres para vivir para ti, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Te bendecimos y a ti te damos toda gloria y toda honra. Amén y amén. Dios les bendiga.